Comentaba en nuestro primer resumen que tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tres que pues hacen mayoría, pidieron a los ministros de la Suprema Corte no votar sobre la suspensión de la elección judicial. Hay un proyecto en ese sentido y pues tanto estos tres magistrados como también el presidente del Senado, casi en palabras idénticas, en lo que pues parece un nado sincronizado, pues le pidieron lo mismo a estos ministros, no votar sobre la suspensión de la elección judicial. Vamos a platicar de esto con el doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor del Colegio de México y el ITAM. ¿Cómo estás, doctor? Gusto saludarte. Hola, querido Pascal. Buenos días, buen martes, gracias por la invitación. Bueno, ¿hay lugar a esta petición? Primero te lo pregunto en dos sentidos, si digamos, tiene elementos válidos, y segundo, si el Tribunal Electoral, no me refiero en lo personal a los magistrados, sino como institución, puede pedirle esto a la Corte. Claro que sí, Pascal, con mucho gusto. No, en absoluto. No es algo válido, es más bien algo inusual, más bien son declaraciones de corte político. En ese sentido, para que un ministro se recuse de algún caso en particular, los únicos involucrados es la propia Suprema Corte, ¿sí? Y a través de una deliberación entre sus pares y entre los Ujú, involucrados de este caso, por ujú. más que se señalen agentes externos o quieran involucrar o meter ruido a la discusión, pues claramente esto parece más algo de corte político para enturbiar la discusión que están por tener los ministros respecto a la elección judicial. Entonces, no es algo válido y desde hace ya algún tiempo lo que estamos viendo es que el Tribunal Electoral, o por lo menos una mayoría de sus integrantes, han querido eh, erogarse funciones y facultades que no le corresponden, ¿no? Ujú. En ese sentido, como el Tribunal Electoral, paradójicamente, Pascal, es una de las pocas instituciones que sobreviven a la reforma judicial, precisamente por eso, porque tienen una mayoría afín al actual el régimen oficialista, pues parecería que se creen con la potestad de decirle a la Corte qué debe y qué no debe hacer. Todo esto, Pascal, se puede resumir en que es una mala transición de la reforma judicial. Nunca se planteó este escenario, nunca se planteó qué iba a pasar durante los meses en que entrara en vigor propiamente Sí. la reforma judicial y en lo que se aprobó. Entonces esto no es más que el resultado de una muy mala reforma. Bueno, ¿por qué te parece a ti que el oficialismo y sus aliados están preocupados por esa discusión que se dará en la Suprema Corte? Mira, es una buena pregunta, Pascal, suponiendo que ya sabemos que la pueden ignorar porque ya lo han ignorado, Claro. ¿eh? O sea, ya han ignorado suspensiones, ya ignorar una sentencia creo que es algo, es elevar un poco el tono, pero lo que estamos viendo aquí, no me cabe duda que sería una piedra más a esta avalancha de ilegalidades, a esta avalancha de trampas, de improvisaciones que han ido sorteando en gran medida gracias al Tribunal Electoral. Como el Tribunal Electoral, la propia reforma judicial, los posicionó como la institución que tenía que dirimir todas las problemáticas, las ilegalidades que surgieran en el proceso de candidaturas de la reforma judicial, pues en ese sentido creo que esto, una vez que renunció el Comité de Evaluación del Poder Judicial, hicieron esta tómbola en el Senado y que la propia reforma judicial de Morena dijo que las candidaturas tenían que ser aprobadas propiamente por la Suprema Corte, pues esto ya sería claramente una cosa muy burda, ¿no? Es decir, no se cumplió en absoluto el procedimiento de las candidaturas del Poder Judicial. Entonces, lo que sospecho es que sería simplemente por la magnitud del error, de dejar Ujú. a la luz de todos que esta sentencia de la Corte es una especie de constancia de que el proceso que propio Morena decidió para las reglas del juego de la reforma judicial no se cumplió en absoluto y tuvieron que parancharlo. Me imagino que los preocupa, Pascal, en el sentido de que esto pueda llegar a instancias internacionales, Ujú. de que en el futuro pueda simple y sencillamente dejar registro, pero a mí no me cabe la menor duda, y además ya lo anunció el presidente del Senado, ¿no? El presidente del Senado dijo que si de plano ya la Suprema Corte sentencia esto,
pues al final del día ellos van a meter a los candidatos que sacaron de la tómbola, ¿no? Para que estén los tres poderes representados en la boleta, que sería totalmente ficticio y algo que nunca estuvo pactado. Pero me queda claro que si esto lo quieren hacer con las actuales mayorías que tienen, lo van a poder hacer sin ningún problema. Por cierto, y entre paréntesis, hasta candidatos quedaron a deber, ¿no? En este proceso de designación de aspirantes. Sí, no, o sea, Se quedaron cortos. yo, sí, yo creo que es un proceso que por donde lo veamos no ha habido certeza, ni legalidad, ni certidumbre de que en la boleta ya no solamente van a estar los mejores, Pascal, o los más experimentados, ya no hablamos ni siquiera de eso, hemos bajado muchísimo la vara y por lo menos tendrían que estar completas las listas, ¿no? Pero aquí, al momento en que sabemos cómo se operaron las listas, en lo que pasó con el comité, yo creo que lo que vamos a ver en en los próximos meses todavía, en lo que el INE formula sus boletas, en lo que busca presupuesto, en lo que finalmente llega a la ciudadanía a las urnas, pues vamos a ver prácticamente una simulación. Es el desprecio absoluto por las reglas que ellos mismos decidieron imponer. Esto, de nueva cuenta, te habla de que son unas malas reglas y que ni siquiera las pensaron a conciencia y que no tenemos ni idea cómo va a terminar esta elección, primera elección judicial, no solo en México, sino en todo el mundo, Pascal. Tito, quisiera preguntarte sobre lo que parece uno de los pilares de esta discusión judicial. Dijeron ayer los magistrados, y esto es lo que pues ha venido diciendo la presidenta y otras personas, que pues la Corte no tiene por qué meterse en este tema porque es un tema electoral que le corresponde. La máxima autoridad en este tema es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyas decisiones pues son las últimas, no se pueden controvertir. Explícanos, por favor, Claro. y te pediré que te quedes con nosotros un par de minutos Claro. en lo que vamos al corte, pero regresando, explícanos, por favor, la diferencia o la percepción distinta que hay en la Suprema Corte, que está a punto de tener la discusión que decíamos, y esta otra postura que parece decirle a la Corte, no, tú no te metas, este es un tema electoral. Si eres tan amable, regresamos con eso. Hecho. Volvemos en un momento. Estamos conversando con el doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en el Colegio de México y el ITAM. Tito, entonces, preguntarte, ¿dónde está la razón legal? ¿Puede la Corte pedir la suspensión de la elección o es un tema puramente electoral que le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es un poco, para los que no somos expertos, te diría, es un poco desesperante, déjame ponerlo así, que pareciera que todo depende de opiniones, ¿no? Que no hay una verdad única, como tendría que haber. ¿Tú qué dices? Claro que sí, Pascal, con mucho gusto. A ver, en efecto, sí es un tema muy enmarañado, en donde parecía que es una cuestión de opiniones de bandos, ¿no? Ya ni siquiera Sí, de opiniones sensatas, es saber quién puede más o quién puede menos. Esto exacto. hay que decirlo, en efecto, la creación del Tribunal Electoral depende propiamente para la creación y la organización de disputas en comicios electorales, ¿no? Uh -huh. Como esto es una nueva forma de organizar una elección para los jueces, se ideó que el Tribunal Electoral también se encargara de estos asuntos. El problema aquí, Pascal, es que cuando se afecten derechos fundamentales, la Suprema Corte puede entrar a analizar propiamente Uh -huh. cuestiones de corte electoral excepcionalmente. Y ojo, la Corte no va a suspender la elección judicial, ¿no? La Corte, en todo caso, lo que puede hacer, si se alcanza la mayoría, si se lleva a cabo esto, es que las reglas de la propia reforma judicial facultaron a la Suprema Corte para que tome estas decisiones. Entonces, la Suprema Corte no es como que está actuando por voluntad propia Uh -huh. para enmendar el tema electoral. Es que la reforma judicial la facultó a la Corte para que, digámoslo de esa manera, sea la última que palomeara las candidaturas que deberían de Claro. estar Claro, y eso propiamente en la ya boleta. es, digamos, es una contradicción a la tesis de que la Suprema Corte no tiene nada que hacer en este asunto, ¿no? Totalmente, totalmente. En ese sentido, claramente si ellos hubieran dicho quienes van a palomear son el Tribunal Electoral, pues no, ahí sí la Corte no tendría nada que hacer, pero si la propia Constitución actualmente dice
que la Corte será la última instancia que dará el visto bueno a las candidaturas que tienen que llegar a la boleta por parte del Poder Judicial, pues aquí el Tribunal Electoral no tiene nada que hacer, ¿no? Y en ese caso, si la Corte no se puso de acuerdo, si la Corte no palomeó, por todo lo que ha pasado, Pascal, por todo lo que ha pasado con el tema de la renuncia del comité de evaluación, con las candidaturas que son insuficientes, con la insaculación, pues al final del día, lo que idealmente tendríamos que ver aquí, más allá de una opinión o no, es que las candidaturas que propusieron el Poder Judicial no deben estar en la boleta y tendríamos solamente la posibilidad de elegir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y pues yo creo que sería una señal muy clara, algo simbólico de decir el Poder Judicial no avaló este proceso porque estuvo lleno de ilegalidades. Entonces, aquí lo que está haciendo, bueno, el oficialismo es tratar de esto, de confundir las opiniones y de entender que sí, una cosa electoral claramente tendría que resolverla el Tribunal Electoral, pero cuando la reforma facultó a la propia Corte para que tenga la última palabra en esto, me parece que esto de las opiniones queda claro. ¿Cómo resumirías el proyecto que estará a discusión en la Corte? O sus objetivos, pues. Sí, es un proyecto congruente, Pascal. A mí me parece que hay esa mayoría de ministros que desde hace tiempo ya han llamado la atención de que no se puede validar lo imposible, de que no se puede validar aquellas burdos errores e ilegalidades que simple y sencillamente han estado a la luz de todos, ¿no? Nunca se pensó en una insaculación, nunca se pensó en que renunciaran por estas suspensiones. Al final del día lo que hace el proyecto del ministro Gutiérrez es ser congruente con lo fáctico, con los hechos fácticos y no toma atribuciones de nada, simplemente dice, pues la Suprema Corte no puede validar las candidaturas propuestas por el Poder Judicial que al final fueron insaculadas por el Senado a partir de una ocurrencia del Tribunal Electoral. De hecho, en uno de los resolutivos, Pascal, es muy clara la sentencia del ministro Ortiz diciendo el Tribunal Electoral se adjudicó facultades que no le correspondían. Y en ese sentido, tenemos que dejar constancia de eso, que el Tribunal Electoral no es una Suprema Corte. Por ejemplo, pedirle, no puede. Lo que hizo el tribunal, entre otras cosas, fue decirle a la mesa directiva del Senado, ya que renunció o ya que el comité evaluador del Poder Judicial decidió no terminar su trabajo, esto por las 2 suspensiones que había, entonces te toca a ti, mesa directiva del Senado, hacerlo. Y eso pues no aparece en ningún lugar de la reforma judicial, no aparece en ningún lugar de la Constitución. Y por cierto, y entre paréntesis, pues sí llama la atención que un movimiento político que se ha opuesto a la interpretación de la Constitución ha aceptado que se interprete la Constitución a lo largo de este proceso de designación de candidatos. Eso es clave, Pascal, eso es clave. Lo que estamos viendo ahora es que, o sea, no solamente fue la indicación del Senado, fue que el Senado además lo hizo por tómbola, ¿no? Sí. Por la manera más fácil que últimamente ha resuelto este tipo de controversias. No nos podemos poner de acuerdo, no podemos llegar al diálogo, hagámoslo por sorteo. Y eso, pues, genera mucha incertidumbre, eso genera que perfiles hicieron bien las cosas, pues no, simplemente no llegaron, o incluso genera disparidad en las candidaturas. Entonces, en efecto, parecería que el oficialismo, Morena y sus aliados en particular, lo que buscan es hacer una interpretación siempre a su favor, una interpretación a su medida, y a mí me queda claro, todo lo que están haciendo ahora son señales muy claras para que la ciudadanía pues no salga a las urnas el próximo mes de junio, ¿no? Bueno, sí, me acuerdo pues desde el tema del reparto de diputaciones de representación proporcional, ahí claramente dijeron que no se valía interpretar la Constitución, que había que tomarla a la letra, y ahora en este proceso de asignación de candidatos y preparación de la elección judicial de junio, pues hay un montón de interpretaciones de la Carta Magna, ¿no? Sí, y interpretaciones totalmente sesgadas a su favor. Sí. O sea, eso es lo que preocupa, es un doble estándar, ¿no? Si a mí me conviene, hago una interpretación totalmente sesgada, y si no, se tiene que aplicar la letra de la ley. Es lo que se ha insistido, Pascal, ¿no? Esta frase de nada ni nadie por encima del derecho, pues hasta que me moleste, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, pero te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender lo que está aquí en juego, doctor. Muy amable.
Que tengan buen martes, señor Pascal. Gracias. Igualmente, gracias, Juan Jesús Garza Onofre.